Bien, buenas noches queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de análisis y diseño de sistemas 2. Para ello vamos a iniciar con la lista de asistencia y vamos a compartir la pantalla para que puedan hacer un seguimiento. Iniciamos con Igor, ¿se encuentra? Presente, Inge. Presente. Álvaro Fabián no viene, ¿no? Alexander tampoco. Celso tampoco. Wendy tiene una licencia. Certificado le vamos a poner. Justin no viene tampoco, ¿no? Jesús. Inge. Se encuentra. Buenas noches, Jesús. Jimmy. Jimmy no vino. Joel no viene tampoco, ¿no? Daniel Felipe. Presente, Inge. Presente. Daniel. Joshua. Presente, Inge. Presente. Jorge Pérez. No viene, ¿no? Jonathan. No vino. Tenemos a Stephanie. Está presente, ¿no? Daniel. No viene. Miguel Orlando tampoco. Jorge Torres. Sí viene, ¿no? Presente. Bien, entonces para ir ya de manera un poco más rápida, vamos a iniciar con lo planificado, que era el avance o participación del estudiante con la exposición para el 18. Tenemos una parte planificada, que es el tema 15. Iniciamos entonces, Joel no viene, Jonathan tampoco, Celso tampoco, Miguel tampoco, Álvaro no viene, Daniel tampoco, Jimmy, ¿se encuentra Jimmy? No se encuentra Jimmy, ¿no? Entonces vamos a pasar a Jesús. Listo, Inge, un segundo, por favor. Ya. ¿Se puede ver, Inge? Sí, se puede ver. Adelante. Ya. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó lo que es la regla de oro para el diseño de interfaces de usuario. Ya. Algunas de estas reglas son dar el control al usuario o que el usuario tenga opinión sobre los diseños, reducir la carga de memoria del usuario y construir una interfaz consecuente. A lo que se refiere en reducir la carga de memoria es que el usuario no tenga que hacer mucho esfuerzo al momento de memorizar cosas o recordarlas. Las reglas que forman la base para los principios de diseño de la interfaz de usuario. Dar el control al usuario. Los usuarios presentan opciones de cómo sería agradable que para ellos sea una interfaz de usuario. Sin embargo, a menudo las restricciones y limitaciones impuestas por los diseñadores hacen frustrante o casi imposible que el usuario tome el control. Algunos principios del control de usuario son que se debe definir los modos de interacción de manera que no obligue a que el usuario realice acciones innecesarias o no deseadas. Tener en consideración una interacción flexible. Permitir que la interacción del usuario se pueda interrumpir y deshacer. Aligerar la interacción a medida que avanza el nivel de conocimiento y permitir personalizar la interacción. Ocultar al usuario ocasional los estrigos técnicos. Diseñar la interacción directa con los objetos que aparecen en la pantalla. Reducir la carga de memoria del usuario. Cuanto más tenga que recordar un usuario, más propenso es a cometer errores. Será su interacción con el sistema. Esta es la razón por la que una interfaz de usuario bien diseñada no pondrá a prueba la memoria del usuario. Para reducir la carga de memoria del usuario se requiere reducir la demanda de memoria a corto plazo. Establecer valores por defecto útiles. Definir las deficiencias que sean intuitivas. El formato visual de la interfaz se deberá basar en la metáfora del mundo real. Desglosar la información de forma progresiva. La interfaz deberá organizarse de modo jerárquico.
La construcción de una interfaz de usuario. La interfaz deberá adquirir y presentar la información de forma consecuente. Esto implica que toda la información visual esté organizada de acuerdo con el diseño estándar que se mantiene en todas las presentaciones de pantallas. Los mecanismos de entrada se limiten a un conjunto limitado y que solo utilicen consecuentemente para toda la aplicación. Los mecanismos para ir de tarea a tarea sean bien definidos e implementados consecuentemente. Permitir que el usuario realice una tarea en el contexto adecuado. Mantener la consistencia en toda la familia de aplicaciones. Los modelos interactivos anteriores han esperanzado al usuario. No realicemos cambios a menos que exista alguna razón convincente para hacerlos. El diseño de la interfaz de usuario. El proceso global que el diseño de la interfaz de usuario comienza con la creación de diferentes modelos de funcionamiento del sistema, es entonces cuando se determinan las tareas orientadas al hombre y a la máquina que se requieren para lograr el funcionamiento del sistema, tales como serían diseños que aplican a todos los diseños de interfaces, herramientas de prototipado, un modelo de diseño definido y evaluación de calidad de los resultados. El ingeniero de software crea el modelo de diseño y el usuario desarrolla su imagen mental llamado modelo de usuario o percepción del usuario. Los modelos son representados en función de datos, arquitectura, interfaz y procedimientos, con sus respectivas limitaciones y efectividades sobre la habilidad de los usuarios finales. Algunas categorías de los usuarios sería el principiante que no tiene conocimiento ni sintáctico o semántico, es decir, que no conoce el alfabeto y no conoce el significado o la manera de generar nuevos conocimientos en base a un alfabeto. Los usuarios esporádicos y con conocimiento poseen un conocimiento semántico razonable, es decir, que ya pueden formular y dar solución a los problemas. Usuarios frecuentes y con conocimiento poseen el conocimiento sintáctico y semántico suficiente. La recepción del sistema es la imagen del sistema que el usuario final tiene en su mente. Las precisiones de la descripción dependerá del perfil del usuario, ya sea principiante y demás. La imagen del sistema es una combinación de fachada externa del sistema basado en computadora, la apariencia del sistema, y la información de soporte, tales como libros, manuales, cintas de video, archivos de ayuda, entre otros, darán soporte a describir la sintaxis y la semántica del sistema. Cuando la imagen y la percepción del sistema coinciden, los usuarios generalmente se sienten a gusto con el software y con su funcionamiento. El proceso de diseño de la interfaz de usuario. El proceso de diseño de las interfaces de usuario es iterativo y se puede repetir mediante un proceso espiral, donde el inicio se da en el análisis y modelado de usuarios, tareas y entornos, y posteriormente se llega al diseño de la interfaz, la implementación de la interfaz y la validación de la interfaz. El análisis del entorno del usuario se centra en el entorno del trabajo físico. Entre preguntas se formulan las siguientes, como puede ser: ¿dónde se ubicará físicamente la interfaz? La posición en la pantalla, por ejemplo. ¿Dónde se situará el usuario? ¿Llevará a cabo tareas no relacionadas con la interfaz? ¿Se adapta bien al hardware y las limitaciones de luz, espacio y ruidos? Y otras similares. El proceso de diseño de la interfaz es una actividad que comienza normalmente con la creación de un prototipo, que permite evaluar los escenarios de utilización a medida que avanza el proceso de diseño iterativo. Y para completar la construcción de la interfaz, se utiliza un kit de herramientas de usuario. La validación, o el último paso antes de la nueva reiteración del ciclo, es que la habilidad de la interfaz para implementar las tareas de usuario se acoplen a las variaciones de tareas y para archivar los requisitos generales del usuario. El grado de facilidad de utilización de la interfaz y el aprendizaje debe ir incrementando, y la aceptación de la interfaz por parte del usuario debe ser útil como una herramienta de trabajo. Y eso es todo, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Jesús. ¿Alguna conclusión o alguna recomendación para tus compañeros? Que ante un buen diseño de interfaz de usuario se puede resumir en una buena definición de una sintaxis semántica y la pragmática de manera implícita, y que no debemos incluir muchos datos técnicos para evitar la confusión entre los usuarios. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, Jesús,
Muy importante, ¿no es cierto? La sintaxis y la usabilidad que el usuario va a tener con la interfaz que nosotros diseñemos. Entonces, muchísimas gracias, Jesús. Pasamos con Igor, por favor. Siga comparto. ¿Se puede observar, ingeniero? Sí. Continuando con la exposición, los puntos que yo voy a explicar son sobre el análisis y modelado de tareas y las actividades de diseño de la interfaz. En lo que se refiere al análisis y modelado de tareas, debemos saber que el análisis de tareas para el diseño de la interfaz puede utilizar un enfoque elaborativo o bien un enfoque orientado a objetos, pero aplicando este enfoque a las actividades humanas. El análisis de tareas se puede aplicar de dos maneras. Como ya hemos destacado anteriormente, un sistema interactivo basado en computadora se suele utilizar para reemplazar una actividad manual o semimanual. Para comprender las tareas que se van a llevar a cabo para lograr el objetivo de la actividad, el ingeniero debe entender las tareas que realizan los hombres actualmente. Esto cuando se utiliza un enfoque manual. Y hacer corresponder estas tareas con un conjunto de tareas similares, aunque no necesariamente idénticas, que se pueden implementar en el contexto de la interfaz de usuario. Independientemente del enfoque global utilizado para el análisis de tareas, el ingeniero deberá en primer lugar definirlas y clasificarlas, ya que se ha descrito anteriormente que el enfoque es una elaboración paso a paso. Por ejemplo, podemos suponer que una compañía pequeña que quiere construir un sistema de diseño asistido por computadora, esto por diseñadores de interiores, al observar a un diseñador de interiores en su trabajo, el ingeniero se da cuenta y notifica que el diseño interior se compone de una serie de actividades importantes, las cuales pueden ser diseño de mobiliario, selección de tejidos y materiales, la selección de decorados de las paredes y las ventanas, y la presentación al cliente sobre los costos y las compras que se va a realizar. Todas y cada una de estas tareas pueden elaborarse en otras subtareas. Por ejemplo, el diseño del mobiliario puede refinarse en las siguientes tareas. 1. Dibujar el plano de la casa con las dimensiones de las habitaciones. Otro sería ubicar las ventanas y las puertas. También utilizar lo que son plantillas de muebles para dibujar en el plano un boceto. También mover el mobiliario para mejorar su colocación. Dibujar las dimensiones para mostrar la colocación y realizar un dibujo en perspectiva para el cliente, para que él pueda observar cómo va a quedar el diseño. En estas subtareas se pueden se pueden refinar, es decir, se pueden modificar. También estos se llevan a cabo mediante la manipulación de información y mediante la realización de acciones dentro de la interfaz de usuario. En lo que refiere al punto de actividades del diseño de la interfaz, una vez que finalizamos el análisis de tareas, quedan definidas detalladamente todos los objetos y acciones que se requiere o que requiere el usuario final, y es donde comienza la actividad del diseño de la interfaz. Esto mediante el enfoque que se muestra a continuación, que se podrán llevar a cabo los primeros pasos del diseño de la interfaz, que el primero es establecer los objetivos e intenciones para cada tarea. Segundo, hacer corresponder cada objetivo o intención con una secuencia de acciones específicas. Como tercero es especificar la secuencia de acciones, de tareas y subtareas, que se llama escenario del usuario, de la manera en que se ejecutarán a nivel de la interfaz. Indicar el estado del sistema. Esto es el aspecto que tiene la interfaz cuando se está llevando a cabo en el escenario del usuario. Definir los mecanismos de control, esto es los objetos y las acciones disponibles para que el usuario altere el estado del sistema. Mostrar la forma en que los mecanismos de control afectan al estado del sistema.
e indicar la forma en que el usuario interpreta el estado del sistema a partir de la información proporcionada gracias a la interfaz. Hablando sobre la definición de objetos y acciones, un paso importante en el diseño de la interfaz es la definición de los objetos y las acciones que se van a aplicar. Esto para llevar a cabo esta definición, el escenario del usuario se analiza sintácticamente de manera muy similar a cómo se analizaban las narrativas del procesamiento. Esto trata de donde se escribe la descripción del escenario que da un usuario y los objetos y las acciones se aíslan para crear una lista de objetos y acciones. Una vez que se han definido y elaborado iterativamente tanto los objetos como las acciones, se establecen lo que son categorías por tipo. Los objetos se identifican como objetos de origen, de destino y de aplicación. Y una vez que el diseñador queda satisfecho con la definición de estos objetos y las acciones, que son importantes para la iteración de diseño, se lleva a cabo lo que es el formato de pantalla. Al igual que otras actividades del diseño de interfaz, el formato de pantalla es un proceso interactivo en donde se lleva a cabo el diseño gráfico y la colocación de los iconos, la definición del texto descriptivo en pantalla, la especificación y títulos para las ventanas, y la definición de los elementos del menú principales y secundarios. Sobre los problemas que se pueden presentar durante el diseño. A medida que la interfaz del usuario va evolucionando, casi siempre afloran 4 temas comunes de diseño. El primero es el tiempo de respuesta del sistema. El segundo, los servicios de ayuda al usuario. El tercero, la manipulación de información de errores. Y finalmente, el etiquetado de órdenes. Desgraciadamente, muchos diseñadores no abordan estos temas dentro del proceso de diseño, hasta que es relativamente tarde. Algunas veces no se siente la aparición de un error hasta que se dispone del prototipo operativo y el resultado suele ser una iteración innecesaria, demoras de proyecto e incluso la frustración del usuario. Por eso es infinitamente mejor establecer el tema de diseño que se vaya a tener en cuenta al iniciar el diseño del software. Es decir, cuando los cambios son fáciles y los costos más reducidos. En general, el tiempo de respuesta del sistema se mide desde el punto de vista que el usuario realiza la acción de control. Por ejemplo, pulsar la tecla Enter o pulsar el botón con el ratón, hasta que el software responda con la salida o la acción deseada. El tiempo de respuesta del sistema tiene 2 características importantes, la duración y la variabilidad. Si la duración de la respuesta del sistema es demasiado larga, es inevitable obtener como resultado una mala actitud del usuario. Sin embargo, si la interfaz va marcado a un ritmo que el usuario está acostumbrado o el usuario desea, en un breve tiempo de respuesta, puede ser también incluso perjudicial para el usuario porque puede producir que el mismo usuario al reaccionar con el sistema, a un sistema rápido, pueda precipitarse y cometer algunos errores que se produzcan. La variabilidad se refiere a la desviación del tiempo de respuesta promedio, y en muchos aspectos es la característica más importante del tiempo de respuesta. Una variabilidad baja puede posibilitar al usuario establecer un ritmo de interacción, aunque el tiempo de respuesta sea relativamente largo. Por ejemplo, es preferible obtener una segunda respuesta de una orden a una respuesta que varíe entre 0.1 a 2.5 segundos. Y es donde el usuario siempre está desconcertado y preguntándose si ha ocurrido algo diferente detrás de lo que está realizando. Es una pregunta que es bueno considerar es cuáles son los temas de diseño que deben tenerse en cuenta en la construcción de las funciones de ayuda.
Esto, cuando se va a considerar un servicio de ayuda, hay una serie de temas de diseño que deben abordarse. Por ejemplo, si se necesitará disponer de todas las funciones del sistema en cualquier momento durante la interacción del sistema, o de qué forma solicitará ayuda el usuario. También otro tema que se debe considerar es cómo se representa la ayuda, cómo regresará el usuario a la interacción normal, cómo se estructurará la información sobre la pantalla. Y estos son los puntos, bueno, algunos puntos importantes que deben tenerse en cuenta durante la construcción de las funciones de ayuda. También puede existir que existan errores. Cuando ha salido, por ejemplo, algo mal, los mensajes de error y las sugerencias son malas noticias para los usuarios de sistemas interactivos. En el peor de los casos, este mensaje imparte información sin utilizar, imparten información sin utilizar o engañosa y sirven solo para molestar al usuario o incrementar su frustración. Existen muy pocos usuarios que puedan decir que no se han encontrado con el error del tipo de fallo grave del sistema. Mayormente la mayoría de nosotros y los usuarios algunas veces ha tratado o ha visto que se puede producir errores en el sistema. En general, todos los mensajes de error o sugerencias de un sistema interactivo deberán tener las siguientes características, que son el mensaje que deberá describir el problema se puede decir, en un texto que el usuario pueda entender. También el mensaje de error deberá proporcionar consejos constructivos para recuperarse del error. Otra sugerencia que deberá tener estos mensajes es que el mensaje deberá indicar cualquier consecuencia negativa que pueda producir el error. Dado que a nadie le gusta realmente tener malas noticias, incluso a muy pocos usuarios les gustará tener un mensaje de error independiente del diseño, una filosofía eficaz de mensajes de errores puede ayudar mucho a la hora de mejorar la calidad de un sistema interactivo y lo que reducirá significativamente lo que es la frustración del usuario cuando aparecen estos tipos de problemas. Cuando aparecen este tipo de problemas, es mejor que los mensajes de errores sean fáciles de comprender para el usuario, cosa que él pueda interactuar con el sistema y poder corregir el error o regresar a pasos anteriores para continuar con su procedimiento. Eso es todo, ingeniero. Bien, ahí veíamos ya Igor en la bibliografía implícitamente daba algunas recomendaciones con los mensajes de error, por ejemplo, ¿no es cierto? Tal vez algún aporte, Igor, en cuanto a lo que hemos visto. Principalmente, ingeniero, que se realizan muchas actividades para el diseño de interfaz de usuario. Es un proceso que se debe tener mucho cuidado y se debe coordinar con el usuario para especificar realmente para crear un bosquejo de cómo se va a realizar una interfaz de usuario. Esto para poder empezar a desarrollar y poder identificar los problemas, se podría decir a un tiempo temprano, para que estos se puedan modificar o corregir, cosa de que no incrementen lo que sean los costos o el tiempo del diseño del software o del sistema. Exacto. Y una manera de hacerlo es la metodología mediante prototipado, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias, Igor. Vamos a pasar a colocar tu calificación. Y seguimos con Alexander, Justin, que no viene, Wendy, que pidió licencia, Daniel Felipe. Listo, ya compartir. Ya. Se puede observar, Inge. Ahora sí. Listo, también voy a exponer el mismo tema, que es el análisis y modelado de tareas. Voy a intentar resumir lo que más pueda, ya que es un tema pues bastante amplio, así no redundar ni tardar más. Bueno, el análisis de tareas para el diseño de la interfaz, o bien utiliza un enfoque elaborativo o bien orientado a objetos, pero aplicando este enfoque a las actividades humanas. El análisis de tareas se puede aplicar de dos maneras. Como ya hemos destacado anteriormente, un sistema interactivo basado en computadora que suele utilizar
para reemplazar una actividad manual o semimanual. A esto le siguen lo que son las actividades del diseño de la interfaz, que cumple los siguientes pasos o tiene que tener los siguientes pasos, que son establecer los objetivos e intenciones de cada tarea, hacer corresponder cada objetivo o intención con una secuencia de acciones específicas, especificar la secuencia de acciones de tareas y subtareas, también llamado escenario del usuario, de la manera que se ejecutarán a nivel de la interfaz. Indicar el estado del tema, esto es el aspecto que tiene la interfaz cuando se está llevando a cabo y el escenario, a cabo el escenario del usuario. Y definir los mecanismos de control, esto es los objetos y acciones disponibles para que el usuario altere el estado del sistema. Mostrar la forma en que los mecanismos de control afectan al estado del sistema e indicar la forma en que el usuario interpreta el estado del sistema a partir de la información proporcionada gracias a la interfaz. Definición de objetos y acciones de la interfaz. Un paso importante en el diseño de la interfaz es la definición de los objetos y acciones que se van a aplicar. Para llevar a cabo esta definición, el escenario del usuario se analiza sintácticamente de manera muy similar a cómo se analizaban las narrativas del procesamiento. Esto es, se escribe la descripción del escenario de un usuario, que son los sustantivos, los objetos y los verbos de las acciones. Se aíslan para crear una lista de objetos y de acciones. Una vez que se han definido y elaborado interactivamente tanto los objetos como las acciones, se establecen categorías por tipo. Los objetos se identifican como objetos de origen y destino y de aplicación. Un objeto origen, por ejemplo, es un icono de informes que se arrastra y se coloca sobre otro objeto destino, por ejemplo, un icono de impresora. La implicación de esta acción es crear una copia impresa de un informe. Un objeto de aplicación representa los datos específicos de la aplicación que no se manipulan directamente como parte de la interacción de la pantalla. Por ejemplo, una lista de correo postal se utiliza para almacenar los nombres que se utilizarán para un correo postal. Los problemas del diseño. Este consta de que la medida de la interfaz de usuario va evolucionando casi siempre. Afloran 4 temas comunes del diseño, que es el tiempo de respuesta del sistema, los servicios de ayuda del usuario, la manipulación de información, de errores y el etiquetado de órdenes. Desgraciadamente, muchos diseñadores no abordan estos temas dentro del proceso de diseño hasta que es relativamente tarde. Algunas veces no se siente la aparición de un error hasta que se dispone del prototipo operativo. El resultado suele ser la interacción innecesaria, demoras de proyectos y frustración del usuario. Es infinitamente mejor establecer el tema del diseño que se vaya a tener en cuenta al iniciar el diseño del software, es decir, cuando los cambios son fáciles y los costes son más reducidos. Para muchas aplicaciones interactivas, el tiempo de respuesta del sistema es el principal motivo de queja. En general, el tiempo de respuesta del sistema se mide desde el punto de vista que el usuario realiza la acción del control, por ejemplo, pulsar la tecla intro o pulsar el botón del ratón, hasta que el software responde con la salida o acción deseada. Cuando se va a considerar un servicio de ayuda, hay una serie de temas de diseño que deberían abordarse. Se necesitará disponer de todas las funciones del sistema en cualquier momento durante la interacción del sistema, de qué forma solicitará ayuda al usuario, cómo se representará la ayuda, cómo regresará el usuario para la interacción normal, cómo se reestructurará la información sobre la pantalla. Cuando ha salido algo mal, los mensajes de error y las sugerencias son malas noticias para los usuarios de sistemas interactivos. En el peor de los casos, estos mensajes imparten información sin utilizar engañosa y sirven solo para incrementar la frustración del usuario. En algún lugar debe existir una explicación de este error, o si no, ¿por qué habrá incluido el diseñador esta identificación? A pesar de esto, el mensaje de error no proporciona una indicación verdadera de lo que va mal o de dónde mirar para obtener más información. En general, todos los mensajes de error o sugerencia de un sistema interactivo deberán tener las características siguientes. El mensaje deberá describir el problema en una jerga que el usuario pueda entender. El mensaje deberá proporcionar consejos constructivos para recuperarse de un error. El mensaje deberá indicar cualquier consecuencia negativa del error, por ejemplo, los archivos de datos posiblemente deteriorados, para que el usuario pueda comprobar y garantizar que no hay ninguno.
y así corregirlos si existen. El mensaje deberá ir seguido por una clave audible o visual. El mensaje no deberá tener sentencias, esto es que las palabras del mensaje nunca deberán culpar al usuario. Eh, Aparte de esto, cuando se proponen órdenes escritas como modo de interacción, sugiere una serie de temas de diseño. Pueden ser, se corresponden todas las opciones del menú con sus órdenes, qué forma adquirirán las órdenes, eh, que como opciones puede tener una secuencia de control, por ejemplo, Alt P o teclas de función, una palabra tecleada, etcétera. Será difícil aprender o recordar las órdenes que se pueden hacer si se olvida una orden. Podrá personalizar o abreviar el usuario las órdenes, y eso sería todo, ingeniero. Bien, muchísimas gracias entonces, Daniel. Tal vez algo que complementar con el tema. Sí, que cuando se hace este diseño de interfaces no, lo generalmente se trabaja con el usuario, se va de mano a mano con el usuario y pues tanto los errores, como explicaba yo, como daba énfasis, tienen que ser siempre fácil solucionables, no se puede dejar, digamos, que pase tiempo, que se haga más difícil después solucionarlos, eh, que siempre hay que más o menos satisfacer lo que quiere el usuario, como decía ahí, digamos, si la interfaz o el usuario hace algo y tarda mucho o no reacciona como el usuario quiere, entonces esos son problemas que hay que corregir pronto. Y lo mismo tanto los mensajes, ¿no? No tanto culpar al usuario, sino dar siempre mensajes claros que sepa el usuario qué es lo que está pasando, qué es lo que está utilizando. Eso sería todo, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Daniel. ¿Hay algo que tal vez ya encarando algún proyecto que tú hayas hecho o que estás haciendo, algunas consideraciones que no sabías hasta que hemos visto este tema? Sí, Inge, siempre esta parte sobre todo los errores, uno por ahí cree que se pueden dejar pasar o corregir después, y es mejor siempre solucionarlo lo más pronto, ¿no? Creo que eso es lo que veo más a la hora de diseñar lo que son esas interfaces o cualquier parte del sistema, ¿no? Que no se puede aplicar, ¿no? Bien, perfecto, Daniel. Entonces me alegra mucho que ya podamos poner en práctica la participación que has tenido hoy día y también estoy seguro que les va a servir a tus compañeros. Nuevamente, muchísimas gracias y vamos a pasar con Joshua, por favor. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Joshua. ¿Se puede ver, Inge? Sí, Ya, gracias. Bueno, continuando con la exposición. A mí me tocó exponer las herramientas de implementación. Una vez creado el modelo de diseño, se implementa como un prototipo que los usuarios han examinado y que se ha basado en los contenidos de los usuarios. Para acoplar este enfoque de diseño iterativo, se ha desarrollado una clase extensa de herramientas de diseño de interfaz y de generación de prototipos. Estas herramientas llamadas juego de herramientas de la interfaz de usuario o sistemas de desarrollo de la interfaz de usuario, sus siglas SDIU, proporcionan componentes u objetos que facilitan la creación de ventanas, menús, interacción de dispositivos, mensajes de error, órdenes y muchos otros elementos de un entorno interactivo. Mediante los componentes de software preestablecidos que se pueden utilizar para crear una interfaz de usuario, un SDIU proporcionará los mecanismos para gestionar los dispositivos de salida, tales como el ratón o teclado, validar la entrada del usuario, manipular los errores y visualizar mensajes de error, proporcionar una respuesta, por ejemplo, un eco automático de la entrada, proporcionar ayuda, indicaciones indicaciones de solicitud de entrada de órdenes, manipular ventanas y campos, desplazarse por las ventanas, establecer conexiones entre el software de la aplicación y la interfaz, aislar la aplicación de las funciones de gestión de la interfaz y permitir que el usuario personalice la interfaz. Evolución del diseño. Una vez que se ha creado un prototipo de interfaz de usuario, deberá sufrir una evaluación para determinar si cumple las necesidades del usuario. La evaluación podrá abarcar un espectro de formalidad, desde pruebas informales, en donde el usuario proporciona respuestas espontáneas, hasta un estudio formalmente diseñado que utilizará métodos estadísticos para la evaluación de cuestionarios
cumplimentados por un grupo de usuarios finales. Una vez finalizado el modelo de diseño, se crea un prototipo de primer nivel. Este prototipo es evaluado por el usuario, que es quien proporcionará al diseñador los comentarios directos sobre la eficacia de la interfaz. Además, se utilizan técnicas formales de evaluación, por ejemplo, cuestionarios, hojas de evaluación. Es posible que el diseñador extraiga información de estos datos, por ejemplo, el 80% de los usuarios no mostró afinidad con el mecanismo para grabar archivos de datos. Las modificaciones que se realicen sobre el diseño se basarán en la entrada del usuario y entonces se creará el prototipo de segundo nivel. El ciclo de evaluación continúa hasta que ya no sean necesarias más modificaciones del diseño de la interfaz. Si los problemas se pueden descubrir y solucionar rápidamente, el número de bucles en el ciclo de evaluación se reducirá y el tiempo de desarrollo se acortará. Este es un ejemplo de un bucle que empieza con un diseño preliminar, la construcción de la interfaz, que sería un prototipo, y aquí empieza a dar vueltas hasta que el diseño de la interfaz esté finalizado. Si se ha creado un modelo de diseño de la interfaz, durante las primeras revisiones del diseño se podrán aplicar una serie de criterios de evaluación. Uno, la duración y la complejidad de la especificación que se haya escrito del sistema y de su interfaz proporcionarán una indicación de la cantidad de aprendizaje que requieren los usuarios del sistema. Dos, la cantidad de tareas especificadas y la cantidad media de acciones por tarea proporcionan una indicación del tiempo y de la eficacia global del sistema. Tres, la cantidad de acciones, tareas y estados de sistemas indicados con el modelo de diseño indican la carga de memoria que tienen los usuarios del sistema. El 4, el estilo de la interfaz. Las funciones de ayuda y el protocolo de solución de errores proporcionan una indicación general de la complejidad de la interfaz y el grado de aceptación por parte del usuario. Una vez construido el primer prototipo, el diseñador puede recopilar una diversidad de datos cualitativos y cualificativos que ayudarán a evaluar la interfaz. Esa sería mi exposición, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Yoshua. ¿Alguna recomendación o conclusión? Bueno, sí, la última parte me parece interesante, que es la evaluación del diseño de la interfaz. Básicamente hay que hacer pruebas antes de entregar un sistema en la parte de interfaz, ya que a varios usuarios tal vez no les guste algo que nosotros realicemos o que diseñemos, entonces también hay que pedir opiniones para realizar un buen trabajo. Y así como se veía en la imagen, ese bucle, que básicamente presenta prototipos hasta que la interfaz sea agradable o le agrade al que va a utilizar el sistema. Entonces es importante tomar en cuenta esos datos. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Yoshua, vamos a pasar con Jorge Torres. Sí. Bueno, ingeniero, voy a exponer la parte de herramientas de implementación. Una vez creado el modelo de diseño, se implementa como un prototipo que los usuarios han examinado, aquellos que adaptan el modelo del usuario descrito anteriormente y que se han basado en los comentarios de los usuarios. Para acoplar este enfoque de diseño iterativo, se ha desarrollado una clase extensa de herramientas de diseño de interfaz y de generación de prototipos. Estas herramientas, así llamadas juegos de herramientas de la interfaz de usuario o sistemas de desarrollo de la interfaz de usuario, proporciona componentes u objetos que facilitan la creación de ventanas, menús, interacción de dispositivos, mensajes de error, órdenes y muchos elementos de un entorno interactivo. Mediante los componentes de software preestablecidos que pueden utilizar para crear una interfaz de usuario, un sistema de desarrollo de interfaz de usuario proporciona los mecanismos para gestionar los dispositivos de salida, tales como el ratón o teclado, validar la entrada del usuario, manipular los errores y visualizar mensajes de error, proporcionar una respuesta, por ejemplo, un eco automático de la entrada, proporcionar ayuda
indicaciones de solicitud de entrada de órdenes, manipular ventanas y campos, desplazarse por las ventanas, establecer conexión entre el software de la aplicación y la interfaz, aislar la aplicación de funciones de gestión de la interfaz y permitir que el usuario personalice la interfaz. Evaluación de diseño. Si una vez que se ha creado un prototipo de interfaz de usuario, deberá sufrir una evaluación para determinar si cumple las necesidades del usuario. Para la evaluación se podrá abarcar un espectro de formalidad, desde pruebas informales en donde el usuario proporciona respuestas espontáneas, hasta un estudio formalmente diseñado que utilizará métodos estadísticos para la evaluación de cuestionarios complementados por un grupo de usuarios finales. Si se ha creado un modelo de diseño de la interfaz durante las primeras revisiones del diseño, se podrá aplicar una serie de criterios de evaluación, que son 4, la duración y la complejidad de la especificación que se haya escrito del sistema y de su interfaz proporcionan una indicación de la cantidad de aprendizaje que requieren los usuarios del sistema. La cantidad de tareas especificadas y la cantidad media de acciones por tarea proporcionan una indicación del tiempo y de la eficacia global del sistema. La cantidad de acciones, tareas y estados de sistemas indicados con el modelo de diseño indican la carga de memoria que tienen los usuarios del sistema. El estilo de interfaz, las funciones de ayuda y el protocolo de solución de errores proporcionan una indicación general de la complejidad de la interfaz y del grado de aceptación por parte del usuario. Una vez construido el primer prototipo el diseñador puede recopilar una diversidad de datos cualitativos y cualificativos que ayudarán a evaluar la interfaz. Para recopilar esos datos cualitativos se pueden distribuir cuestionarios a los usuarios del prototipo. Las preguntas pueden ser del tipo respuestas sí o no, respuestas numéricas, respuestas con escalas de valoración subjetiva, respuestas por porcentajes. A continuación se muestran unos ejemplos que uno puede ser, eran claros los iconos, en caso negativo, qué iconos no eran claros, eran fáciles de recordar, de invocar las acciones, cuántas acciones diferentes se ha utilizado, resultaron fáciles de aprender las operaciones básicas del sistema, con valoración de 1 a 5, en comparación con otras interfaces que ha utilizado, ¿cómo evalúa esta entre 1% mejores, 10%, 25%, 50% o 50% mejores o 50% inferiores? Si se desea obtener cuantitativo, se puede llevar a cabo una forma de análisis para el estudio del tiempo. Los usuarios son observados durante la interacción y para obtener una guía durante la modificación de la interacción se recopilan y utilizan datos tales como un grupo de tareas finalizadas correctamente por encima del periodo de tiempo estándar, secuencia de acciones, tiempo transcurrido mirando la pantalla, número y tipo de errores, tiempo de solución de errores, tiempo necesario para utilizar la ayuda y cantidad de referencias de ayuda por periodo de tiempo estándar. Eso es todo, Inge. Bien, muchas gracias, Jorge. ¿Hay alguna conclusión, tal vez? ¿Alguna recomendación? No, Inge, esta vez no. Ya, entonces vamos a pasar directamente con Stephanie, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Está bien, Inge, ahora comparto mi pantalla. ¿Me indica si ya la puede ver? Sí, ya se puede ver. Ok, a mí igual me tocó el capítulo 15, el apartado 15.5 y 15.6. Dentro del apartado 15.5 habla un poco de las herramientas de implementación. Una vez que ya se ha creado el modelo del diseño, se procede a implementar este como un prototipo. Esto para que los usuarios puedan examinar y se pueda adaptar el modelo que se ha descrito anteriormente y que se ha basado en los comentarios de los usuarios. Para acoplar este enfoque de diseño iterativo, se ha desarrollado una clase extensa de herramientas de diseño de interfaz y de generación de prototipos. Estas herramientas, así llamadas,
juego de herramientas de la interfaz de usuario o sistema de desarrollo de las interfaces de usuario SDIU. Estas proporcionan componentes u objetos que facilitan la creación de ventanas, menús, interacción de dispositivos, mensajes de errores, órdenes y muchos otros elementos de un entorno interactivo. Mediante los componentes de software ya preestablecidos que se pueden utilizar para crear la interfaz de usuario, proporciona diferentes mecanismos para las diferentes tareas. Primero, gestionar los dispositivos de salida, tales como el ratón o teclado, validar la entrada del usuario, que también lo conocemos como el login, manipular los errores y visualizar mensajes de error, por si el usuario comete algún error al introducir datos, proporcionar una respuesta, que es muy importante. Bueno, esto ya es como que una respuesta automática a la entrada, proporcionar ayuda e indicaciones de solicitud de entrada de órdenes, manipular ventas y campos, desplazarse por las ventanas, establecer conexión entre el software de la aplicación y de la interfaz, aislar la aplicación de las funciones de gestión y también permitir que el usuario personalice la interfaz a su gusto. Estas funciones se pueden implementar mediante un enfoque gráfico o basado en algún lenguaje de programación que nosotros decidamos. Y en el apartado 15.6, la evaluación del diseño, una vez que se ha creado este prototipo de interfaz de usuario, se debe sufrir una evaluación para determinar si cumple o no cumple las necesidades del usuario preestablecidas a un inicio. La evaluación podrá abarcar un aspecto de formalidad, desde pruebas informales en donde el usuario proporciona respuestas espontáneas hasta un estudio formalmente diseñado, en el cual se utilizarán diferentes métodos estadísticos para la evaluación de cuestionarios, cumpliendo esto para lo que es ya el feedback o la retroalimentación. El ciclo de evaluación de la interfaz adquiere una forma, como se va a ver en la figura que les voy a mostrar a continuación. Una vez finalizado el modelo del diseño, se crea un prototipo de primer nivel. Este prototipo es evaluado por el usuario, el cual proporciona al diseñador los comentarios directos sobre la eficacia de la interfaz, sobre lo que es ya la ergonomía y demás. Este es el ciclo de evaluación del diseño de la interfaz, el diseño preliminar, luego está la construcción de la interfaz del prototipo número 1. El usuario evalúa esta interfaz, la evaluación es estudiada por el diseñador, se hacen los cambios o las modificaciones dentro del diseño, se construye nuevamente esta interfaz y volvemos a lo que es la evaluación de dicha interfaz. La duración y la complejidad de la especificación se hayan descrito del sistema y de su interfaz proporcionan una indicación en la cantidad de aprendizaje que requieren los usuarios. La cantidad de tareas específicas y la cantidad media de acciones por tarea proporcionan una indicación de tiempo y de la eficacia global del sistema como tal. La cantidad de acciones, tareas y estados del sistema indicados con el modelo de diseño indican la carga de memoria que tienen los usuarios del sistema. El estilo de la interfaz, las funciones de ayuda y el protocolo de solución de errores proporcionan una indicación general de la complejidad de la interfaz y el grado de aceptación por parte del usuario. Una vez construido esto, se hace lo que es la evaluación. Esta evaluación puede ser por encuestas, tipo con preguntas cerradas, es decir, con respuestas sí, no, entonces que sea una u otra. Luego, respuesta numérica, que se les puede dar una escala para ver qué calificación le dan. También respuestas de escalas de valoración. Este es otro tipo de escala como tal. Esta ya es de manera subjetiva y la respuesta por porcentajes, que ya es de manera subjetiva igual. Puntos importantes: si se desea obtener datos cuantitativos, se puede llevar a cabo una forma de análisis para el estudio de tiempos. Los usuarios son observados durante la interacción y para tener una guía durante la modificación de la interacción se recopilan y utilizan datos como grupos de tareas finalizados correctamente por encima del periodo de tiempo estándar, frecuencia de acciones, secuencia de acciones, tiempo transcurrido mirando la pantalla, número y tipo de errores. Todo esto para saber que todos estos errores que a veces salen cuando el usuario está navegando por toda la aplicación, bugs que tal vez nosotros no podemos encontrar, pero sí nos facilita este tipo de evaluaciones. Eso sería todo. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Stephanie. Vamos a colocar la calificación de Stephanie. Y ahora sí, quisiera que me pongan atención. Les voy a compartir mi pantalla. Bien, hasta este punto
hemos visto ya bastante sobre análisis, análisis de requisitos, las necesidades del usuario, qué metodologías van a utilizar, cuáles son los requisitos funcionales, los no funcionales, y hemos entrado a la parte de diseño también, que tiene que ver con cómo el usuario tiene la perspectiva con la usabilidad de su software, ¿no es cierto? Entonces, ya para hacer un tanto de práctica, todo lo que hemos visto hasta este punto, hasta llegar al nivel en que inclusive se debe tomar en cuenta el diseño de las ventanas de errores, la parte de cromática de los colores, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta parte ya de lleno con la teoría, y vamos a hacer para la siguiente clase algo bastante práctico, ¿no? Lo que yo les voy a pedir es lo siguiente, y eso les voy a poner en su actividad. Va a ser lo siguiente, vamos a ir creando con ustedes la actividad para la siguiente clase, porque el siguiente punto que vamos a ingresar es la parte de pruebas. Entonces, para hacer pruebas ya ustedes tienen que tener algo desarrollado con interfaz de usuario, todo lo que tiene que ver con análisis y diseño. Entonces, la actividad para la siguiente semana, que es el día 25 de agosto, vamos a presentar diseños de interfaz, ¿ya? Ahí ustedes van a elegir tal vez algún prototipado, alguna herramienta de diseño, como han expuesto hoy, las ventanas principales o las interfaces de usuarios principales, para que su proyecto pueda seguir adelante. Entonces, con todo el conocimiento que ustedes han adquirido ahora, estoy seguro que se van a tomar consideraciones bastante importantes que tienen que ver con usabilidad, adaptabilidad, con la forma en que lo ven los usuarios, con la experiencia, ¿no es cierto? Con mejorar la experiencia del usuario, para que podamos tener ya un diseño en base al análisis que ustedes han hecho ya en un nivel de calidad. Entonces, esta va a ser la actividad de la cual nosotros vamos a presentar avances en el proyecto. Y vamos a poner entre paréntesis diseño de interfaz de usuario, ¿ya? Entonces, esta va a ser por 10 puntos, ¿ya? Entonces, quiero que le pongan todo el empeño posible. Por 10 puntos para la fecha 25 de agosto de 2021. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Presentar el diseño de las interfaz de usuario tomando en cuenta todo lo aprendido hasta la fecha, ¿no es cierto? Entonces ahí ya, como les digo, todo lo que hemos visto, consideraciones, recomendaciones, algunas conclusiones que sus compañeros han hecho, que tienen que ver ya con el diseño, ¿no es cierto? Hemos visto también la manera en que van a interactuar los módulos. Sería buenísimo que ya los relacionen, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, ahí tal vez uno de ustedes me presentan, estas son las interfaces de usuario inherentes al módulo X, ¿no es cierto? O al módulo de seguridad o al módulo de reportes, y tenemos que justificar. La interfaz de usuario tiene este color porque, no sé, tal vez la empresa vende aguas y el color es celeste porque se relaciona con el agua. Entonces, todo tiene que tener una justificación, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a presentar algún diseño, algún proyecto, no van a presentar un diseño con un color X porque simplemente se soñaron, ¿no es cierto?, con ese color. Todo tiene una razón. Entonces, hay las ventanas de errores, lo que habíamos visto también, que es muy importante, para que nosotros ya tengamos un acercamiento en el desarrollo de este diseño y posteriormente realizar ya el desarrollo de codificación. Y a su vez la parte de pruebas, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda en lo que tienen que hacer hasta este punto. Me lo pueden presentar como captura de pantalla
Ahora ustedes pueden elegir herramientas de prototipado, como les mostré hace unas clases, o simplemente realizarlo ya directamente en el entorno de desarrollo que ustedes están utilizando, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero ya es el diseño de las interfaces de usuario y algún mecanismo de navegabilidad, ¿no es cierto? Si presiono este botón, me va a aparecer la siguiente ventana, y de esta manera se van a poder insertar algunos datos. Entonces quiero esa descripción para cada interfaz de usuario. Hagan de cuenta que yo voy a ser el cliente, que ustedes me van a presentar su proyecto y que yo soy el usuario, ¿no es cierto? Entonces ahí me van a especificar todo lo que tiene que ver con su diseño. Adelante, Daniel. Inge, eso de la diseño de la interfaz, tenemos que, en el documento de Word, tenemos que hacer los diseños, poner los diseños como van a quedar, o esa parte no le comprendí, Inge. Sí, en realidad eso tenemos que hacer, una captura de pantalla. Ahora, si ustedes ya tienen el diseño, las interfaces de usuario, que algunos he visto que sí, de su proyecto, entonces podemos hacer captura de pantalla y explicar qué hace esta interfaz de usuario, cuál es el objetivo, cuál es la navegabilidad, ¿no es cierto? Entonces explicar al detalle la interfaz de usuario. Hagan de cuenta que yo no sé nada y que soy su cliente. Ustedes me lo van a vender a mí. El proyecto es para mí. Entonces quiero que me expliquen la siguiente clase. O si no, pueden hacerlo con alguna herramienta de prototipado. Ahí ya yo les mostraba Balsamic, por ejemplo, y hay muchas otras herramientas, ¿no es cierto?, para realizar los wireframe. Entonces, inclusive pueden hacerlo con Photoshop. Ese es el primer acercamiento que se hace, ¿no es cierto?, el prototipo, un diseño en maqueta. Ya luego de la etapa de maquetación viene la etapa de desarrollo, en donde se realiza en el entorno de desarrollo. Si estoy haciendo un proyecto en Java, entonces seguramente utilizaré algunos botones, interfaz de usuario con NetBeans o con Eclipse. Si estoy haciendo un sistema o un proyecto en PHP, entonces lo diseñaré ya ahí con HTML, ¿no es cierto?, con jQuery, con CSS, etcétera. Si estoy haciendo en otro lenguaje de programación y así sucesivamente. Pero lo que yo quiero ver ya son los diseños, ¿no es cierto? Independientemente si son funcionales o no, ya tenemos que realizar los diseños con todas las consideraciones que hemos visto hasta este punto. No quiere decir que les estoy pidiendo ya un sistema con las ventanas que me generen reportes o que ya estén validados. Solamente el diseño. ¿Está bien? Jesús, adelante. Inge, ¿puede ser también para aplicaciones o sí sistemas? Claro, puede ser para aplicaciones. De hecho, si es un sistema web, un sistema orientado a la web, obviamente tiene que venir con su diseño de aplicación también, o sea, un diseño responsive, ¿no es cierto? Así se va a ver en la página web o en el navegador web y así se va a ver en el dispositivo móvil. Entonces podría ser ambos, ¿no es cierto? Yo tengo, a ver, algunos proyectos para mostrarles. No me acuerdo si eran prototipados, boletines. Erika, por ejemplo. No sé si ellos me enviaron un web, pero más o menos. A ver, vamos a ver qué me hizo Erika. Ahí, esos son las interfaces que han ido avanzando en base a alguna maquetación. Aquí, por ejemplo, al principio ustedes ya hicimos, ¿no es cierto?, la disposición, dónde va a estar el logo, el menú, el envoltorio, etcétera. Sin embargo, vamos a ver en copia. Un escritorio. Por ejemplo, si no me equivoco, era en esta materia.
Y solamente tengo los proyectos al parecer. Ujú. Aquí no sé si les había mostrado ya este tipo de diseños que son maquetación que en una instancia se lo hace con Photoshop, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de la herramienta que ustedes utilicen, y por ejemplo teníamos un diseño de una página web, no recuerdo si ya se los mostré a ustedes. ¿No es cierto? En donde tenemos por capas, ¿no es cierto? Si yo voy quitando las capas, algunas capas, por ejemplo, esa era la parte de la sección de Home, ¿no es cierto? Esta sección de Home tiene algunos otros componentes como el logo, tiene las letras, y voy quitando las letras en naranja, las secciones, los pasadores, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es como se realiza en primera instancia ya un diseño para que el desarrollador lo implemente, ¿no es cierto? Lo desarrolle en código fuente. Esta es el trabajo del diseñador. Entonces, ustedes tienen que tener ese rol de diseñador hasta este punto. Independientemente si me lo hacen así en Photoshop, si me lo hacen en Balsamic, en herramientas de Wireframe, si me lo hacen directamente en el entorno de desarrollo, como les mostré, tal vez en PHP, HTML, XHTML, Java. Entonces ya yo quiero ver un diseño. Ustedes como diseñadores, con el rol de diseñadores, ¿no es cierto? En esta parte, me tienen que mostrar un diseño y me tienen que hacer gustar el diseño que ustedes están realizando para poder ya pasar a la siguiente etapa. No sé si estoy claro hasta ahí, Joshua. O Jesús. Ya dije, sí, todo claro. Exacto. Entonces, así es, Jesús, con todas las consideraciones. No sé si hay alguna duda que ustedes tengan o tal vez algo que no haya quedado claro. Como les digo, es presentar en un documento Word las pantallas capturadas de su diseño. ¿Está bien? Bien, pues ya una vez que nosotros hayamos presentado la siguiente clase, les he planificado el siguiente tema, que es el 16, que tiene que ver con pruebas. Una vez que ya hayamos visto todo lo de diseño, vamos a entrar a la sección de pruebas, que es muy importante también en el análisis y diseño de sistemas. Entonces, la siguiente clase aquí vamos a colocar una columna, a insertar, en donde vamos a calificar avances de diseño. Y le vamos a poner proyecto. Sobre 10 puntos. Bien. Entonces aquí tenemos ya la parte para poder calificar el avance que van a tener, y la subsiguiente ya vamos a ver el tema 16. Aquí le ponemos tema. Bien, entonces esto va a ser para la siguiente clase. Vuelvo a repetir, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Si no es así, entonces vamos. Sí, adelante. No me puso nota de la exposición de hoy, a lo que estoy viendo. Perdón, Igor. 5. Ahora sí. Y estás con calificación. Bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Si no es así, entonces, como siempre, este periodo de práctica lo vamos a tomar desde este momento, como ya ustedes podrían ir avanzando en el diseño. Creo que algunos ya lo tienen, tal vez ir mejorándolo, optimizándolo en base a lo que han aprendido, ¿no es cierto? Entonces, manos a la obra, tomemos este tiempo de práctica o este periodo de práctica para poder ir avanzando en el diseño de interfaz de usuario de su proyecto. Yo voy a estar atento ante cualquier duda, ante cualquier pregunta, como siempre.
manos a la obra.